Durante mucho tiempo pensé que mi forma de ser no podía cambiar. Creía que era impulsivo, que era ansioso, que tenía un carácter muy difícil y que simplemente había nacido así. Pero cuando comencé a leer autores como Elian Rojas Estape, Mario Alonso Puig, Nazaret Castellanos, entendí algo que me devolvió la esperanza. El cerebro cambia. Y si el cerebro cambia, nosotros también podemos cambiar. Estas son las 5 cosas que dejé de hacer y que cambiaron mi vida. Uno, dejé de victimizarme. Durante años pensaba que mi vida era el resultado de lo que me había pasado, mi infancia, mi familia, las decisiones de otras personas. Y aunque muchas de esas cosas fueron reales, vivir mirando constantemente hacia el pasado no iba a cambiar nada. Entendí que quizás no podía cambiar mi historia, pero sí podía decidir qué hacer con ella. Ese día dejé de preguntarme por qué me pasó esto a mí y empecé a preguntarme qué voy a hacer con esto que me pasó. Y ahí recuperé algo que había perdido, la responsabilidad. Y cuando recuperas la responsabilidad, recuperas también el poder para cambiar. Clave número 2, dejé de compararme. Durante mucho tiempo lo que yo valía dependía de si ganaba mucho dinero, si ganaba poco dinero. Era de acuerdo a cuánta plata tenía, como si mi valor dependiera del dinero, del trabajo o del éxito. Pero entendí que una cuenta bancaria habla de una situación, no del valor de una persona. Mi economía puede cambiar, mi trabajo puede cambiar, pero eso no define quién soy yo como persona. Y dejar de compararme con el resto me dio una tranquilidad enorme. Clave número 3, dejé de querer controlar todo. Esta fue una de las enseñanzas que más me marcó. Mario Alonso Puig cuenta una historia basada en el budismo. Imagina un vaso lleno de agua. Si cae una gota más, el vaso rebalsa de agua. Ahora imagínate el mar. Esa misma gota cae sobre el océano. ¿Pasa algo? No, la gota es exactamente la misma. Lo único que cambió fue el recipiente. Y cuando escuché esta idea entendí que los problemas de la vida son como esas gotas. Siempre van a existir. Una enfermedad, un problema económico, una situación adversa. No podemos evitar que aparezca. La verdadera pregunta es, ¿qué tan grande es el recipiente que la recibe? Cuando nuestra conciencia es pequeña, cualquier problema nos desborda. Un comentario nos arruina el día, un error nos hace sentir fracasados, una mala noticia nos destruye emocionalmente. Pero cuando empezamos a entrenar nuestra mente, a conocernos, a practicar atención plena, a reflexionar, a orar y a desarrollar esa inteligencia emocional, es como si ese recipiente empezara a hacerse más grande. Los problemas no desaparecen, lo que cambia es nuestra capacidad para sostenerlos. Antes, cualquier situación me hacía reaccionar con ira, ansiedad o desesperación. Hoy sigo teniendo problemas como todos, pero ya no permito que un problema defina mi vida, ni quién soy, porque entendí que la paz no consiste en que no caigan gotas, la paz consiste en convertirme en ese mar. Cuarto, dejé de castigarme mentalmente. Otra cosa que cambió fue la manera en que me hablaba a mí mismo. Antes cometí un error y ya era mi peor enemigo. Me insultaba mentalmente, me exigía más de la cuenta, sentía culpa por no haber hecho las cosas de manera perfecta, hasta que entendí que nadie mejora viviendo ante un ataque constante. Hoy sigo siendo exigente conmigo, pero también aprendí a tratarme con respeto, porque hablarte mal no te hace crecer, solo hace que el camino sea más pesado. Mi clave número 5, dejé de creerme todo lo que pienso. Esta fue quizá la transformación más grande. Miriam Rojas explica que la atención plena fortalece una parte del cerebro llamada corteza cingulada anterior, que es la que nos ayuda a detectar cuando estamos entrando en un bucle y recuperar el equilibrio entre lo racional y lo emocional. Cuando entendí eso, empecé a practicar mindfulness todos los días y con el tiempo empecé a notar algo increíble. Los pensamientos seguían apareciendo, pero ya no tenían el mismo poder sobre mí. Y Nazaret Castellano explica algo muy parecido cuando habla de la mente y cómo cambia a través de la atención plena. Ella utiliza una imagen que me encanta. Dice que al principio en nuestra cabeza parece una jaula de monos saltando por todos lados. Pensamientos, preocupaciones, miedos, recuerdos, todo al mismo tiempo. Pero con la práctica de la atención plena, esos saltos empiezan a disminuir. La mente se calma. Y eso fue exactamente lo que viví. No porque dejara de pensar, sino porque dejé de seguir cada pensamiento como si fuera una orden. Si hoy tuviera que reunir todo lo que aprendí en una sola frase sería esta. El equilibrio emocional depende mucho más de cómo entrenas tu mente que de las circunstancias que te tocan vivir. Así como entrenamos un músculo para hacerlo más fuerte, también podemos entrenar nuestra mente para responder mejor a la vida. Y eso fue para mí una de las noticias más esperanzadoras, porque significa que no estamos condenados a ser siempre las mismas personas, sino que podemos llegar a crecer y ser mejor. Nos vemos en el próximo video.